Bueno, la corriente eléctrica se puede definir como el cambio de la carga en unidad de tiempo cuando cargas pasan a través de una sección transversal. Observen que aquí tenemos una sección transversal. Déjenme hago zoom aquí. Esto podemos decir que aquí hay un cable eléctrico, donde en este cable eléctrico van a pasar cargas. En este momento no hablemos de si cargas positivas o negativas. Hablemos como portadores de carga. Estos de aquí se llaman portadores de carga. Pues, ¿por qué? Pues porque están pasando cargas eléctricas de un lugar a otro lugar diferente, ¿sí? Y esos portadores de carga pueden tener un valor de carga determinado. Observen aquí que la ecuación nos dice que la corriente eléctrica determinada por la letra I es el cambio o la cantidad de carga que pasa en unidad de tiempo por esta sección transversal, ¿sí? Las unidades en el sistema internacional están dadas por el amperaje, un amperio. El amperio, pues dado por el nombre por Ampère, quien fue que hizo descubrir esa teoría, es igual a un coulombs sobre segundo, pues por las unidades que tenemos acá, ¿no? Por la carga dividida entre el tiempo. Con eso nosotros tenemos lo que vemos aquí. Supongamos que aquí tenemos una sección transversal, tenemos, bueno, un cable, un conductor, y vamos a coger un pedacito de ese cable. Un pedacito de ese cable, pues, tiene un volumen donde las secciones son el área y la longitud, pues, es delta X, como se ve aquí. Entonces, dentro de toda esa sección, vamos a ver múltiples cargas que se van desplazando con una velocidad que se llama velocidad de arrastre, que le llaman aquí V sub D, ¿sí? Cuando se desplazan y pasa una partícula desde este punto, pasan por aquí, por esta sección, vamos a tener una corriente, la cual la podemos ver en función de la carga, los portadores de carga, la velocidad de arrastre y el amperaje que tenemos aquí en este sistema, ¿sí? Entonces, observen que para nosotros podemos ver la corriente eléctrica en términos tanto de la cantidad de carga por unidad de tiempo como en términos de los portadores de carga y la velocidad que llevan esos portadores de carga desde un punto a otro, ¿sí? Estoy tratando de abrir mi tablet, pero no me está funcionando. Déjenme un segundo. Listo. Bueno, aquí ustedes miran. Aquí ustedes miran una figura, pues es algo como para visualizar cómo funciona esto. Tenemos una batería, que es la que nos va a proveer la carga, las cargas. Y aquí tenemos un conductor. Este espacio rojo es el conductor donde la corriente va a pasar. Pues nosotros, por ahora lo que nos interesa es esta parte nada más. Esto de aquí, esta parte roja. Y además, este medidor de corriente. Aquí lo toman como si fuese un flujo de agua. El agua, ustedes saben que se puede medir por corriente también, corrientes de agua. Ustedes conocen muy bien eso, pues porque siempre las noticias pasan que la corriente de agua se llevó a una casa o lo que quiera que sea. Acá, pues la corriente lo que lleva son cargas, corrientes de cargas, ¿sí? Y esas se miden amperios y la forma de medir es eso, contar las cargas que pasan a través de ese sistema. Esta figurita pues nos muestra estos punticos que son las cargas que los portadores de cargas que salen de la batería y pasan a través de un conductor cualquiera. Estos puntos verdes que están acá
significan los átomos o electrones que están amarrados dentro del sistema, dentro del conductor, cosas que no se van a mover, pero sí no se van a desplazar, pero sí van a vibrar, pues porque todas las partículas que están dentro de los átomos siempre están en movimiento, a pesar de que no haya desplazamiento, como los portadores libres. Es por estas partículas que están aquí adentro, que el sistema, que la velocidad de arrastre que llamamos acá de una partícula, esta velocidad no es igual a la velocidad de la luz, que es la que se mueve un electrón cuando no hay nada. Ustedes recuerdan que hace un tiempo que hablamos de eso, que cuando hay un electrón en el espacio, viajando en el espacio, ese electrón puede viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. ¿Por qué no viaja ese electrón aquí cercanas a la velocidad de la luz? Pues porque hay otros átomos con los cuales ese electrón va a interactuar, es decir, se va a chocar, diciéndolo así de esa forma, va a chocar una vez y otra vez, y entonces va a pasar, ese electrón se va a demorar para pasar desde este punto a este punto. Imagínense ustedes cuando están en una aglomeración de gente y ustedes quieren pasar de un lugar a otro. Ustedes cuando no hay nadie, si quieren pasar, supongamos, un parque, lo que quieran, que no haya nadie, ustedes lo pueden pasar tranquilamente. Pero si hay una aglomeración de gente, supongamos que hay la presentación de un artista muy reconocido y hay mucha gente, para pasar ustedes de un lugar a otro, cruzar el parque por la mitad de un lugar a otro, van a tener que demorarse demasiado porque van a estar interactuando con las demás personas. Esa velocidad que se demora, bueno, esa rapidez que tienen ustedes para pasarse de este punto hasta otro, desde una parte del parque hasta la otra, se le llama velocidad de arrastre, que no es la velocidad propia suya, o no es la rapidez propia suya, sino es la rapidez de todo el sistema que hace que usted no pueda pasar con más rapidez de un lugar a otro. Esa es la velocidad de arrastre. Aquí nosotros tenemos, esperen que yo abro este link, ustedes pueden tener esa simulación. Profe, ¿puedes habilitar el primer tablero, este que estamos viendo? ¿Cómo? Que si lo puedes habilitar, está en privado. Esos mensajes que te llegan son de gente que te dice que solicita enviar. Solicita que te dejes entrar a ese tablero. Ok. Sí, porque me van a quemar la tabla de aquí. Se suponía que estaba habilitado. Copiar. A ver, intenten ahí de pronto. Gracias, profe. Ok. Esperamos que abra esto. Ok, miren, aquí está el link. Ahí en el mismo tablero está el link para abrir este simulador, donde observen que esto es más o menos así la descripción del movimiento. La batería genera una diferencia de potencial en este punto y en este punto. Esa diferencia de potencial genera un campo eléctrico dentro del conductor y ese campo eléctrico del conductor pues hace que las cargas que estén sueltas o los electrones libres puedan desplazarse en dirección del campo, bueno, vamos a decirlo en dirección del campo eléctrico, aunque en realidad es contrario al campo eléctrico porque recuerden que los electrones libres son con cargas negativas. Entonces, las cargas negativas se atraen a las cargas positivas hacia acá, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico
sería en dirección contraria, pero bueno, eso es como no, por ahora no es de tanta relevancia. La relevancia es que esos electrones o cargas o portadores de carga, llamémoslo así mejor para no confundirnos, van a pasar, miren que tienen una velocidad y aquí pues ellos están pasando no tan, pues, no tan difícilmente, pasan con facilidad. Eso significa que no hay mucha interferencia, es decir, volviendo con el ejemplo del parque, aquí no hay mucha gente, toda la gente está tranquila todavía en el concierto, el cantante todavía no ha empezado a cantar, entonces la gente está quieta, relajada, entonces uno puede pasar con mayor facilidad, ¿sí? Pero cuando se aglomera la gente, pues entonces van a haber más partículas, más gente aquí, más partículas entre los átomos, y la interacción va a ser mayor. Por lo tanto, el paso de corriente de este punto hasta otro va a ser más difícil y la velocidad va a ser menor también, ¿sí? Entonces, depende del material, depende el paso de los electrones. Ya ese paso de los electrones se le llama corriente eléctrica. Miren cómo está el medidor aquí. Si yo cambio aquí la resistencia, me va a cambiar también la medición de los amperajes aquí, observen, ¿sí? También depende de la temperatura o de la diferencia de potencial. Cuando la diferencia de potencial es más grande, pues obviamente la diferencia de potencial va a hacer que los electrones salgan más rápidamente porque el campo eléctrico es más grande también por la misma diferencia de potencial, ¿sí? Y observen cómo funciona esto. ¿Listo? Bueno, volviendo a lo que teníamos acá, ya creo que queda claro lo que es corriente eléctrica. Ya con corriente eléctrica podemos definir lo que es la densidad de corriente. La densidad de corriente pues se define como la corriente por unidad de área. Es diferente a la corriente, ¿no? La corriente es la cantidad de cargas que pasa por un lugar en determinado tiempo. La densidad de corriente es la corriente que pasa por una unidad de área transversal cualquiera, ¿sí? Ya todos los dispositivos se quieren volver locos. Ahí. Entonces, observen que, pues, acá teníamos la corriente en función de los portadores de carga, que es el N, el número de portadores de carga, la carga, la velocidad de arrastre y el área, ¿sí? Perdón, este no es velocidad de arrastre, sino el volumen, no, sí la velocidad de arrastre. Entonces, observen que acá también se puede manifestar en esos términos, solo que como aquí la corriente está dividida entre el área, acá también si se divide entre el área, pues queda solo los portadores de carga, por la velocidad, el área ya se iría. Entonces, si divido entre eso, me queda la función de la densidad de corriente, ¿sí? Recuerden que la densidad, cuando hablamos de densidad, es una cantidad de algo dividida entre algo espacial, como puede ser lineal, como puede ser laminar o puede ser algo volumétrico. En este caso es laminar porque es un área, ¿cierto? Densidad de corriente, la cantidad de corriente que pasa a través de un área, así como hacíamos cuando estábamos hablando de la ley de Gauss. Ya con esto nosotros definimos la ley de Ohm. Ustedes conocen la parte light de la ley de Ohm, pero en realidad la ley de Ohm se define como la densidad de corriente igual
o bueno, se puede decir que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo algo transversal aquí, supongamos esta parte de aquí, esa es, no es mi área transversal, es la cantidad de corriente que va a pasar por esta área que está aquí, ¿sí? ¿Y de qué depende la cantidad de que pasa? En este momento está pasando una cantidad cualquiera. Por aquí, que es una misma área, pasa una cantidad cualquiera. Pero el problema es cuando yo cambio la diferencia de potencial. Si yo cambio la diferencia de potencial, pues ¿cómo lo hago? Pues cambiando el voltaje. Si cambio el voltaje, pues también cambia la corriente, la densidad de corriente que pasa por aquí. Miren, si yo cambio esto, bueno, pongámoslo más rápido aquí, disminuyamos esto. Miren, por ejemplo, ahí pasa una cantidad de corriente por esa área, pero si yo aumento el voltaje, la cantidad de corriente que pasa por aquí, pues es mucho mayor, eso se mueve mucho más rápido, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo la densidad de corriente que tenemos aquí. Es proporcional al campo eléctrico. El campo eléctrico, pues, aumenta con la diferencia de potencial. Ustedes ya conocen eso. Aumenta el campo eléctrico, aumenta la diferencia de potencial. O bueno, aumenta la diferencia de potencial y aumenta el campo eléctrico en los conductores. ¿Listo? Entonces, miren que es una proporcionalidad. La proporcionalidad viene dada por este simbolito aquí, que es el símbolo sigma, letra sigma, y corresponde a la conductividad. La conductividad me dice qué tan conductor es un conductor, ¿sí? Por ejemplo, materiales como el plástico, digamos, la conductividad es muy, muy, muy pequeña. O sea, no hay para que pueda conducir, bueno, es difícil que haya electrones libres que puedan pasar por esos conductores como caucho o bueno, ese tipo de conductores que ustedes ya conocen, eh, que están, por ejemplo, recubiertos los cables eléctricos de su casa o los mandos de los alicates que utilizan los electricistas para hacer su trabajo. Están hechos con materiales con conductividad demasiado baja. De esa forma no hay paso de corriente y si no hay paso de corriente, pues nosotros no nos vamos a electrocutar, ¿sí? Pero hay materiales con conductividad muy alta. Por ejemplo, el oro. El oro tiene una conductividad súper alta. Es un excelente conductor. Por eso los dispositivos electrónicos como celulares y todo eso tienen aleaciones de oro, porque el oro pues permite que el desgaste eléctrico sea menor. Perdón. Y pues y pues en consecuencia, pues esta conductividad depende del material, no depende tanto del sistema físico como tal, sino como el material, de con qué material está hecho, y depende, y pues yéndonos más drásticamente, depende de la organización cristalográfica que tenga el material, la organización atómica que tenga ese material, cómo están dispuestos los átomos, qué tipo de átomos están dispuestos ahí, porque no solo materiales, estoy hablando solo del caucho o el oro, nada más así. Pueden haber mezclas de materiales generando un nuevo material o materiales juntos que generan conducción eléctrica, y por ejemplo los diodos, que son semiconductores, en las cuales son compósitos, son materiales diferentes que se juntan para que eh, puedan tener un comportamiento físico interesante, como los dispositivos, como los diodos, como les dije, los transistores son semiconductores que están dispuestos de una u otra forma para que ellos trabajen como nosotros deseamos que trabajen, así que actúen como switch si queremos, o manipularlos como si fuesen elementos electrónicos por separado cada uno, ¿sí? Y entonces esto es lo que nos dice la ley de Ohm. Aquí tenemos este enunciado, pues que lo saqué del libro también. En muchos materiales, la relación de la densidad de corriente al campo eléctrico es una constante
de conductividad que es independiente del campo eléctrico y que produce la corriente. Aquí dice en muchos materiales. Quiere decir que en algunos materiales no se comporta de esta forma. ¿Sí? Los materiales que se comportan de esta forma se llaman materiales óhmicos. ¿Por qué? Porque siguen la ley de Ohm. Otros materiales no lo hacen. No lo hacen. Los ejemplos que les di, por ejemplo, transistores y eso, ellos no obedecen la ley de Ohm como tal. ¿Sí? Era un ejemplo como para decir que se puede construir materiales de diferente forma con conductividades diferentes. ¿Sí? Pero entonces hay que tener cuidado cuáles son los materiales óhmicos y cuáles no son materiales óhmicos. Ya quedando claro el concepto de corriente eléctrica y el concepto de la ley de Ohm. Ahora vamos a ver el concepto de resistencia, que es muy ligado al concepto de corriente eléctrica. Pues ustedes saben, hagamos la analogía con el agua. Ustedes saben que si ustedes tienen un río, el río pues tiene una corriente de agua y si llueve pues va a tener una corriente mucho más grande, ¿sí? A menos que llegue hasta una represa. Si llega a la represa es la que después de la represa es la que decide cuánta agua va a salir de esa represa, ¿sí? Entonces ahí se restringe la corriente dependiendo de lo que la represa quiera suministrar al resto del río que falta. ¿Sí? La represa es la que está al comando de eso. Acá nosotros tenemos la resistencia, que es la resistencia al paso de la corriente. La resistencia hace la labor de la represa. Hay resistencias, la resistencia son útiles. Hay dispositivos, los dispositivos electrónicos pues están hechos mayormente con resistencias eléctricas. Pero las resistencias eléctricas no solo están presentes en esos dispositivos, sino en cualquier cosa. A decir verdad, la resistencia es uno de los grandes problemas de la física, uno de los mayores problemas de la física. ¿Por qué? Pues porque la resistencia no permite que el paso de corriente eléctrica. Y muchas veces nosotros necesitamos el paso de corriente eléctrica. Cuando nosotros decíamos acá, estos electrones que están aquí bailando, ellos son los que generan resistencia. Si no hubiesen esos electrones, o bueno, esos átomos, perdón, que están vibrando y todo eso, los electrones o los portadores de carga podrían pasar aquí sin ningún problema a la velocidad de la luz. Y si pasarían a la velocidad de la luz, pues no habría desgaste de ninguna forma. Por lo tanto, nosotros podríamos tener máquinas perfectas. Una batería jamás se acabaría. ¿Por qué? Porque no hay desgaste, porque todos los electrones que salen de aquí podrían pasar acá. Pero esa no es la realidad. La realidad es que todos los materiales, todos, absolutamente todos, presentan resistencias. Y esas resistencias generan estos movimientos. Y estos movimientos lo que hacen es golpear las paredes de esos mismos materiales. Y cuando golpean esos materiales, hay energía que se pierde. Energía eléctrica se pierde en energía térmica. Ustedes se han dado cuenta que si le ponen mucho potencial a una resistencia, los que han hecho este experimento, la resistencia se calienta. Se calientan porque los átomos están vibrando a unas velocidades enormes y entonces toda esa disipación de energía, toda esa disipación de golpes está reflejada en el calor. Y eso pues también se refleja en el hecho de que los electrones no puedan pasar de un lugar a otro con facilidad, ¿sí? Entonces ahí está presente la resistencia eléctrica, que a pesar de que hemos utilizado mucho los beneficios, también es un gran inconveniente para la ciencia y para la tecnología tener resistencias eléctricas. No vamos a ver
no vamos a ver superconductividad en este curso, pero pues la superconductividad, el objetivo de la superconductividad es eso, tener conductividades enormes, 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 para que puedan los electrones o la corriente eléctrica pasar libremente. La superconductividad, pues ya ha sido muy estudiada y la mayor parte de esa superconductividad se da a temperaturas muy, 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 muy bajas, temperaturas cerca de los 7 kelvins aproximadamente, 7, 8, 10 kelvin, es unas temperaturas muy, muy, muy bajas, pues referente a nuestro sistema habitual. Entonces, ese es el propósito de la superconductividad y la resistencia es el problema de la superconductividad. Hay mucha resistencia a los materiales. ¿Listo? Entonces, ya con toda esa introducción, nosotros podemos ver esto. Tenemos aquí un conductor en el cual se genera un campo eléctrico, como ya lo vimos, y por aquí va a pasar una corriente eléctrica, ¿sí? Miren que aquí hay un potencial B y aquí hay un potencial A. Entonces, quiere decir que entre este punto y este punto hay una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, pues, crea el campo eléctrico que está aquí. Y como lo vimos alguna vez en clases pasadas, el campo eléctrico relacionado con la diferencia de potencial en un material como estos, en una configuración como esta, pues no es más que el campo eléctrico por la longitud, ¿sí? Si nosotros reemplazamos ese campo eléctrico, este campo eléctrico, en la ecuación de densidad de corriente, nosotros tenemos que la densidad de corriente, que es esto, sería igual a la conductividad multiplicada por el potencial eléctrico dividido entre la longitud. Esto es matemática para ver a qué vamos a llegar a otra cosa que ustedes ya conocen. Entonces, haciendo pues los cálculos respectivos, despejando aquí la diferencia de potencial, nosotros que tenemos que la diferencia de potencial nos queda igual a la longitud dividido por la conductividad multiplicada por la densidad de corriente eléctrica, ¿sí? Y si nosotros reemplazamos esta densidad de corriente por la definición de densidad de corriente, que es esto, I sobre A, entonces nos va a quedar esta ecuación en términos de la longitud del material y en términos del área del material que estamos, o del conductor que estamos utilizando, ¿sí? Y en términos de la conductividad. A todo esto que está aquí, la longitud sobre área multiplicada por la conductividad, se le llama resistencia, ¿sí? Miren, esto de aquí es la resistencia. Entonces, yo puedo decir que la diferencia de potencial es igual a la resistencia por la intensidad, que es lo que ustedes muchas veces usaron como ley de Ohm en light, en forma light, porque en realidad la ley de Ohm es esta de aquí, ¿sí? Pero esto es una consecuencia de la ley de Ohm, que la diferencia de potencial, por lo que tenemos acá, es igual a la resistencia por la intensidad. Donde la resistencia, como ya lo dije, la resistencia es esta parte que está aquí adentro, que es lo mismo que está acá. Pero aquí hay algo que me cambia, que es este símbolo, que es la letra Rho. Esa letra Rho me significa el inverso de la conductividad. Y ese inverso de la conductividad se llama resistividad. Entonces, tal vez no lo escribí aquí, lo vamos a escribir. Entonces, esto que está aquí, pues que es lo mismo que esto que está aquí, esto es esa es la resistividad. Miren que la conductividad nos dice que
tan fácil un material puede conducir, ¿sí? La resistividad me dice lo contrario. ¿Qué tan difícil es la conducción de portadores de carga a través de un material? ¿Sí? Para resistencias muy altas, la conductividad va a ser muy baja. Para conductividades muy altas, la resistencia o la resistividad va a ser muy baja. ¿Sí? La resistividad, bueno, la resistencia pues depende de esa resistividad y además depende de la forma que tenga el material. En este caso, pues la forma que tiene el material es una forma cilíndrica y es la que nosotros manejamos comúnmente porque nuestros cables y todo eso tienen forma cilíndrica. Es por eso que funciona la resistencia, esta forma de la ley de Ohm para nuestros materiales. Entonces, miren que la resistencia depende de la longitud y depende del área. ¿Sí? Ustedes, no sé si alguna vez fueron y compraron una resistencia para calentar, de esas que calientan, para calentar agua, lo que quiera que sea. Y hay unas resistencias que calientan más o otras resistencias que calientan menos. Eso depende si ustedes la compran los extremos, una que caliente mucho y otra que caliente poco, ustedes van a ver que unas son más largas que las otras y también otras son más gruesas que las otras, ¿sí? Miren, que la resistencia, si yo aumento la longitud, me va a aumentar la resistencia. Y después es lo más de lógico, ¿no? Pues porque si esto es demasiado largo, pues cada partícula que por cada pedacito que pase, si pasa por este pedacito, pues por ese pedacito va a chocar una cantidad de veces. Si pasa por este pedacito de acá, por acá va a chocar una cantidad de veces. Si es mucho más largo, entonces tiene que chocar muchas más veces, por lo tanto la resistencia es mucho mayor. ¿Sí? Ahora, si en vez de aumentar la longitud, aumentamos el área, es decir, si esto lo hacemos más grande, mucho más grande, pues entonces va a ser más fácil porque los electrones, los portadores de carga van a tener la oportunidad de pasar más por aquí, ¿sí? No es lo mismo que poner una aglomeración de gente a pasar por una puerta de un cuarto, una puerta pequeña de 1 metro, a que pasen por un portón de un parqueadero que mida 3 o 4 metros, ¿cierto? Las personas van a pasar más fácilmente por el portón que por la puerta. Es lo mismo aquí. Si el área es más grande, pues los portadores de carga pasan mejor, por lo tanto la conductividad es mayor, pero la resistencia es menor. Eso es lo que nos está diciendo esto, ¿sí? Y la resistencia, la resistividad, vista desde el punto de conductividad, pues son inversas. La conductividad es inversa a la resistividad, como se ve aquí. ¿Listo? Y observemos esto que está aquí. Estas son las gráficas para un material óhmico y para un material no óhmico, para la ley de Ohm de la forma light, o sea, la ley de Ohm que ustedes conocen comúnmente. Y yo no sé si ustedes, no creo que hubieran tenido laboratorio, pero si tuvieran laboratorio hubieran hecho hubieran comprobado que hay resistencias que se comportan de esta forma. Las que no son óhmicas, pues pueden comportarse de diferente forma, como esta, o bueno, hay otro tipo de comportamientos también. Pero lo que nos interesa es cómo se comporta la forma óhmica. Y esta de aquí es la correcta. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas hasta ahí?